Una joven irlandesa busca un futuro distinto en una gran ciudad, lejos de su patria, aunque para esto deba pasar por momentos de tristeza. Bienvenidos al lado oscuro. Hoy contaremos Brooklyn. Ailey Lacey habla con la señora Kelly, su empleadora, para decirle que se va a marchar a América, donde ha encontrado por unos contactos de su hermana un trabajo. Ante lo que la señora Kelly la despide intentando que la joven se sienta mal. Prepara sus pocas cosas en su maleta. Ella y Rose, su hermana, están a punto de llorar ante la inminencia de la separación. Rose y su madre irán a despedirla desde el muelle. Triste por la separación, baja a su camarote, apareciendo poco después su compañera de litera, que lamenta haber vuelto a Irlanda. Esta invita a Ailey a subir a fumar, aunque esta declina hacerlo. Cuando llega la noche, Ailey se marea. Su compañera le habla de algunas cosas de América y la maquilla un poco para que se vea saludable y no tenga problemas de ingresar al país. Logra así llegar sin problemas y se establece en Brooklyn, en casa de la señora Kehoe, donde compartirá mesa y baño con otras señoritas, yendo a trabajar a los almacenes Bartocci. Después de mucho tiempo le llega la primera carta de su casa. Edith lee la carta y está triste, por lo que su jefa, la señora Fortini, le recrimina que actúe así frente a las clientas, decidiendo llamar al padre Flood, que fue quien la recomendó para que hable con ella. El sacerdote sabe que es una buena empleada y una buena inquilina, y él ha apuntado a un curso de contabilidad en la Universidad de Brooklyn. Cuando la señorita McAdam se muda a Manhattan con su hermana, la señora Kehoe le cede a Ailey su habitación, que es la mejor de la casa, y tiene entrada independiente. En un baile, Ailey consigue que un chico la saque a bailar, aunque este, al ver que no sabe hacerlo, la deja a media pieza para sacar a otra. Pero luego se acerca a ella otro chico y la saca a bailar, aconsejándole que simule saber hacerlo, indicándole él cómo hacerlo, bailando con él el resto de la noche. De camino a casa, el chico, Tony, le dice que no es irlandés, sino italiano, aunque prefiere ir al baile de irlandeses porque los italianos son demasiado sobones y a él le gustan las chicas irlandesas, quedando para la semana siguiente. Entonces, mientras cenan, ella le dice que estudia contabilidad, diciéndole él que es fontanero. Sus salidas con Tony serán objeto de comentarios en casa de la señora Kehoe. El chico va a buscarla a la salida de la universidad y le dice que solo quiere acompañarla, invitándola a ir a su casa y conocer a su familia y a ir al cine. Consigue así sobrevivir a su primer invierno en Nueva York, comprobando a su jefa que ha mejorado mucho y que parece una persona diferente. Enteradas de que va a comer a casa de Tony, sus compañeras de piso le enseñan a comer pasta para que no haga ridículo frente a los italianos. Finalmente acude a casa de Tony, comprobando todos que come muy bien la pasta, pese a no ser italiana. De vuelta a su casa, él le dice antes de despedirse que la quiere. Llega la primavera, Ailey es feliz y aprueba los exámenes con muy buenas notas. Tony la invita a ir a Coney Island, por lo que debe comprarse un traje de baño bonito. Pero de pronto las cosas cambian. La madre encuentra a Rose muerta en su habitación. Será el padre Flood quien acuda a los almacenes a comunicárselo, diciéndole que el entierro será el día siguiente sin ella. Llaman por teléfono a Irlanda y su madre le cuenta el evento. Tony
le dice que si decide volver a Irlanda, sentirá miedo cada día, pero le dice que después de la misa la llevará a un sitio. Él la lleva a un terreno hasta Long Island, en medio del campo, que le cuenta que su familia ha comprado. Montará allí una empresa en la que él se dedicará a la fontanería. Finalmente decide irse durante un mes a Irlanda para ver a su madre, preguntándole a Tony si se casaría con él antes de irse. Respondiendo ella si no le bastaría con una promesa. Y esa noche lo lleva hasta su habitación. Luego de esto se casan. Regresa tras ello a Irlanda, donde acompaña a su madre a misa y vuelve a ver a su amiga Nancy, que le cuenta que se va a casar con George, pidiéndole que vaya a la boda. A su regreso del cementerio, donde puso flores en la tumba de su hermana, va a recogerla a Nancy. Va con Jim Farrell, amigo de George, y aunque Ellis le recuerda que volverá a Nueva York, Nancy le dice que entre tanto puede divertirse. Luego Ellis le cuenta su vida en Nueva York, contándoles que desea trabajar como su hermana, de contable en una oficina, diciéndole Jim que podría pasarse por las oficinas donde trabajaba Rose, pues no tiene aún una sustituta. Al día siguiente van a buscar la de Davis, la empresa donde trabajaba Rose, pues tienen un grave problema con la contabilidad, aceptando durante esos días el trabajo que hacía su hermana y que de momento realiza solo a media jornada. Entre tanto, sigue saliendo con su amiga y con Jim. Luego, mientras sus amigos se ponen sus bañadores, cubriéndose con toallas, se admiran al ver que Ellis lo lleva ya puesto, un truco que aprendió en América. Entre tanto, la madre de Ellis ve sus progresos con Jim y se pone muy alegre. Pero Ellis, por su parte, está confusa, pues recibe las cartas de Tony, pero ni siquiera las abre y las esconde en su cajón, mientras sigue saliendo a comer con Jim. Finalmente se decide a abrir las cartas y escribirle a Tony, aunque no sabe qué decirle. Llegado el día de la boda de Nancy y George, Ellis acude acompañada de Jim, con el que bailará toda la velada, diciéndole que no puede dejar que ella se marche a América. Un día va a buscarla a Mary, empleada de la señora Kelly, que le pide que vaya a verla. Al recibirla, su antigua jefa se muestra muy amable y le pregunta cómo le van las cosas, aunque de inmediato le pregunta si recuerda a la señora Brady, que le escribió para contarle que había acudido a una boda en el ayuntamiento de una chica del pueblo con un hombre italiano. Ellis le dice que lo había olvidado, a lo que la señora Kelly no puede dar crédito, aclarando a Ellis que lo que había olvidado es cómo era ese pueblo y por qué se fue, para decirle tras ello que su nombre es Ellis Fiorello antes de marcharse. A su salida acude a correos, desde donde llama para reservar un pasaje para el próximo barco que salga hacia Nueva York. Le cuenta luego llorando a su madre que se casó en Brooklyn antes de volver y que quiere regresar con su marido y que lo hará al día siguiente. Su madre trata de no parecer afectada, pero tras recibir la noticia le dice que se va a la cama y que quiere despedirse en ese momento, pidiéndole luego ella a su hija que le escriba. Ellis vuelve de nuevo a hacer su maleta, tras lo que echa su último vistazo a su casa. Mientras ella viaja en tren hacia Cobb, Jim lee una nota que le dejó bajo la puerta. Una vez en el barco, una joven que va por primera vez a Estados Unidos le pregunta si es verdad que en Brooklyn hay tantos irlandeses que estará como en casa. Ellis, que recuerda su experiencia de unos meses antes, le aconseja a la chica que no coma en el barco para no vomitar y cómo actuar en la aduana como hicieron con ella.
Una mañana, Tony y su hermano salen a trabajar cuando ven en la acera de enfrente a Alice, esperándolo. Tony corre hacia ella y se abrazan. Fin. Y bien, este fue mi resumen de Brooklyn, película de 2015. Si el video te gustó, suscríbete y dale like, te lo agradeceré. Nos vemos en el siguiente video.